Salmo 63. Dios, satisfacción del alma. Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho. Cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada. Serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él. Porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. ¿Quién escribió el Salmo 63 y en qué contexto? El Salmo fue escrito por el rey David cuando se encontraba en el desierto de Judá, probablemente huyendo de Saúl o de su propio hijo Absalón. El contexto es de soledad, persecución y sequedad, tanto física como espiritual. Sin embargo, en medio de esa aridez, David no se centra en la dificultad, sino que clama con anhelo profundo a Dios, mostrando que su verdadera necesidad no era el agua física, sino la presencia de Dios. Esto nos enseña que aún en medio de la prueba más seca y difícil, podemos encontrar satisfacción en buscar a Dios con todo el corazón. ¿Qué significa la frase de madrugada te buscaré? La expresión habla de diligencia, prioridad y deseo ferviente. No significa solo un horario específico, sino el principio de poner a Dios en primer lugar en la vida diaria. Buscar a Dios al iniciar el día refleja dependencia y hambre espiritual. En lo práctico, nos motiva a establecer tiempos de oración y lectura bíblica con disciplina, mostrando que Dios es la prioridad sobre cualquier otra cosa. ¿Qué implica que el alma de David tenía sed de Dios? La sed es una necesidad básica, inevitable y urgente. Así como el cuerpo no puede vivir sin agua, el espíritu no puede vivir sin la presencia de Dios. David usa esta metáfora para expresar un deseo profundo, incontrolable e insaciable por Dios. Esto nos recuerda que nuestra alma jamás estará satisfecha con placeres, logros o riquezas, porque solo en Dios encontramos la fuente de vida eterna. ¿Por qué David compara su situación con una tierra seca y árida? David estaba físicamente en el desierto de Judá, un lugar sin agua ni vegetación abundante. Esa geografía le sirvió como imagen para describir el estado del alma sin la presencia de Dios, vacío, árido y sin vida. El creyente, cuando se aparta de la comunión con Dios, experimenta la misma sequedad espiritual. Este verso nos llama a reconocer que nuestra vida espiritual florece únicamente cuando bebemos constantemente de la fuente de Dios. ¿Qué significa para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario? David recuerda experiencias pasadas en la presencia de Dios en el tabernáculo y anhela experimentar ese mismo poder y gloria aún en el desierto. Esto nos enseña que la fe se sostiene no solo por recuerdos, sino por una búsqueda constante. Dios no se limita a un templo físico, Él manifiesta su gloria en cualquier lugar donde alguien le busca de corazón. ¿Qué enseña la declaración mejor es tu misericordia que la vida? David reconoce que la misericordia de Dios es más valiosa que la existencia misma. La vida sin la bondad y el amor de Dios carece de sentido. Esta verdad enseña al creyente que la prioridad no debe ser preservar la vida terrenal a toda costa, sino vivir en la plenitud de la gracia de Dios, pues su misericordia trasciende incluso la muerte. ¿Por qué David promete alabar con sus labios? Porque la alabanza es la respuesta natural de un corazón agradecido que ha experimentado la bondad de Dios. No basta con sentir gratitud en el corazón, se debe expresar con palabras y cantos. El creyente es llamado a ser un testigo público de la fidelidad de Dios, dando gloria con los labios, tanto en tiempos de abundancia como en tiempos de escasez. ¿Qué significa alzar las manos en el nombre de Dios? Es un gesto de rendición, adoración y dependencia. Levantar las manos simboliza tanto entrega total como reconocimiento de la grandeza divina.
En la práctica, nos recuerda que el culto a Dios no es solo interno, sino también visible en nuestras expresiones de adoración, sean oraciones, gestos, cantos o servicio. ¿Por qué David compara la satisfacción espiritual con un banquete de grosura? En la cultura hebrea, la grosura representaba lo mejor y más abundante de los sacrificios y comidas. David expresa que su alma se sacia más plenamente con la presencia de Dios que con el alimento más exquisito. Para nosotros, significa que ninguna satisfacción terrenal puede compararse con la plenitud que otorga una comunión genuina con el Señor. ¿Qué papel juega la meditación en la vida espiritual según el versículo 6? David declara que medita en Dios en su lecho y en las vigilias de la noche. Esto muestra que la búsqueda de Dios no se limita a un tiempo específico, sino que debe impregnar toda la vida. La meditación en la palabra y en las obras de Dios fortalece la fe, da paz en medio de la ansiedad y mantiene viva la esperanza. ¿Qué significa encontrar regocijo bajo la sombra de las alas de Dios? La imagen de las alas representa protección, ternura y refugio, como el ave que cubre a sus polluelos. David se regocija en esa seguridad divina, a pesar de estar rodeado de enemigos. Para el creyente, es un llamado a descansar en la protección de Dios, confiando que Él guarda nuestra vida de todo mal. ¿Cómo describe David su relación con Dios en el versículo 8? David dice, «Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido». Aquí se ve la unión íntima entre el creyente y su Dios. El apego simboliza dependencia constante, mientras que la mano derecha de Dios indica poder y victoria. Esto enseña que nuestra firmeza espiritual no depende de nuestras fuerzas, sino del sostén divino. ¿Qué destino espera a los enemigos de David según los versículos 9 y 10? Los que buscaban destruirlo caerán en las profundidades de la tierra, serán destruidos a espada y serán presa de los chacales. Es una imagen de juicio y derrota total. Para el cristiano, este pasaje es un recordatorio de que el mal no triunfará eternamente, Dios hará justicia a su tiempo. ¿Cómo contrasta el futuro de los enemigos con el del rey? Mientras los enemigos terminan en destrucción, el rey se alegra en Dios y recibe honor. Este contraste muestra que la verdadera victoria no depende de circunstancias externas, sino de estar en el favor de Dios. El creyente puede confiar en que permanecer en Dios lo conducirá al gozo eterno, aunque sus adversarios aparenten éxito momentáneo. ¿Qué enseñanza práctica deja la frase «se alegrará en Dios»? El gozo del cristiano no proviene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. Alegrarse en Dios implica reconocer su soberanía y bondad en toda circunstancia. Esto invita a cultivar un corazón agradecido que no depende de lo que ocurre afuera, sino de la confianza en que Dios siempre obra para bien. ¿Por qué se destaca que la boca de los que hablan mentira será cerrada? Porque la mentira, aunque parezca prosperar por un tiempo, no prevalece ante la verdad de Dios. David asegura que quienes calumnian, engañan o se levantan falsamente contra los justos serán silenciados por la justicia divina. Para el creyente, esto es esperanza en medio de la difamación, Dios vindica a sus hijos. ¿Qué nos enseña este salmo sobre la oración en tiempos de crisis? David no se queja ni se centra en sus problemas, dirige su clamor directamente a Dios, expresando hambre de su presencia. Esto enseña que la oración no debe ser solo un listado de peticiones, sino una búsqueda sincera de Dios mismo. En la práctica, nos recuerda que aún en la adversidad, la oración debe ser adoración y comunión con el Señor. ¿Cómo se revela la perseverancia espiritual en este salmo? David, a pesar de estar en el desierto, no abandona su fe ni se deja dominar por la desesperanza. Persevera buscando a Dios día y noche, reconociendo que su única fuente de sustento es Él. El creyente debe imitar esa perseverancia, manteniendo viva la fe aún en los momentos más oscuros. ¿Qué relación hay entre el hambre espiritual y la satisfacción en Dios? El hambre espiritual es la evidencia de que necesitamos más de Dios. La satisfacción se encuentra únicamente en su presencia. Cuanto más buscamos a Dios, más nos damos cuenta de nuestra necesidad, pero también más experimentamos la plenitud de su gracia. Este proceso de anhelo y satisfacción se convierte en un círculo que fortalece la vida cristiana. ¿Cuál es el mensaje central del Salmo 63 para el creyente de hoy? El mensaje es que en toda circunstancia, sea desierto o abundancia, la mayor necesidad del ser humano es Dios mismo. Su presencia es más valiosa que la vida, más satisfactoria que el mejor banquete, y más segura que cualquier refugio humano.
El creyente debe vivir con un corazón sediento de Dios, confiando en que Él sostiene, protege y finalmente dará victoria sobre todo enemigo. Devocional sobre el Salmo 63. El Salmo 63 es uno de los textos más apasionados y profundos que David escribió en medio de circunstancias adversas. Se nos dice que fue compuesto cuando estaba en el desierto de Judá, un lugar árido, solitario y lleno de peligros. Allí, lejos del santuario y de la comodidad de su palacio, David descubre que lo único verdaderamente esencial para la vida no es la riqueza, ni la seguridad, ni siquiera la propia supervivencia, sino la presencia viva de Dios. En este devocional recorreremos este salmo como una invitación para redescubrir el valor de buscar a Dios con hambre y sed genuina. Sed de Dios en tierra seca. David comienza diciendo: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Aquí encontramos el corazón de este salmo, el anhelo desesperado de un hombre que sabe que sin Dios no puede vivir. El desierto se convierte en el escenario perfecto para describir la condición humana sin la presencia divina, un lugar árido, sin agua, sin sombra y sin refugio. La vida cristiana también nos pone en desiertos, pruebas, soledad, pérdidas o luchas internas. Allí entendemos que lo que realmente necesitamos no son soluciones pasajeras, sino la comunión con el Dios vivo. Así como el agua es indispensable para la vida física, la presencia de Dios es indispensable para la vida espiritual. Este primer versículo nos invita a preguntarnos: ¿tenemos sed de Dios? ¿O estamos conformándonos con las aguas contaminadas de este mundo que nunca sacian? Recordando la gloria de Dios. David continúa: para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. El recuerdo del pasado alimenta su fe en el presente. Aunque ya no está en el tabernáculo de Jerusalén, sabe que el mismo Dios que se manifestó allí también puede revelarse en el desierto. Esta es una lección para nosotros: la presencia de Dios no se limita a un edificio o un lugar específico, sino que se manifiesta en cualquier sitio donde hay un corazón dispuesto. Muchas veces pensamos que necesitamos condiciones ideales para encontrarnos con Dios: el silencio perfecto, el templo abierto, la música adecuada. Pero este pasaje nos enseña que la gloria de Dios se manifiesta aún en medio de las circunstancias más adversas. Lo importante no es el lugar, sino el hambre del corazón. Si buscamos al Señor, Él se dejará encontrar. La misericordia más valiosa que la vida. El versículo 3 declara: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Este versículo es uno de los más poderosos de toda la Escritura. David afirma que la misericordia de Dios es más valiosa que su propia existencia. Esto significa que la vida sin la bondad de Dios no tiene sentido ni propósito. Vivimos en una cultura que idolatra la vida física, la salud, la juventud y la longevidad. Pero David nos recuerda que lo más importante no es prolongar los años, sino vivir bajo la misericordia del Señor. ¿De qué sirve una vida larga sin la gracia de Dios? En cambio, aún una vida corta, pero llena de su favor, tiene valor eterno. Por eso, la única respuesta posible es alabanza: mis labios te alabarán. Saciedad en Dios. David continúa: como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Aquí describe la experiencia de satisfacción espiritual. El banquete más abundante no puede compararse con el gozo de estar en comunión con Dios. Esta imagen es poderosa: el alma que busca a Dios no queda vacía, sino plena. Muchos hoy viven con hambre y sed del corazón, buscando en el dinero, el placer, la fama o las relaciones humanas lo que solo Dios puede dar. Esa hambre nunca se satisface, porque nada en este mundo fue diseñado para llenar el vacío del alma. David nos recuerda que solo en Dios hay plenitud. Cuando lo buscamos, no solo sobrevivimos en el desierto, sino que nos saciamos como en un banquete real. Meditación y refugio en Dios. En los versículos 6 y 7, David dice: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Aquí vemos dos prácticas esenciales para la vida espiritual: la meditación y la confianza. David no se deja dominar por la preocupación en la noche, sino que llena su mente con el recuerdo de Dios. La meditación en las obras divinas se convierte en un escudo contra la ansiedad. Además, se refugia bajo las alas de Dios, una imagen de ternura y protección. Así como un polluelo descansa seguro bajo las alas de su madre, el creyente puede dormir confiado en la seguridad del Señor.
En un mundo lleno de estrés y temor, necesitamos redescubrir la práctica de meditar en Dios día y noche, dejando que su verdad calme nuestra alma y nos llene de paz. El apego a Dios y el destino de los enemigos. David declara: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Esta es la confesión de alguien que ha decidido permanecer pegado a Dios como única fuente de fortaleza. No se trata de un apego superficial, sino de una dependencia total, como el niño que se aferra a la mano de su padre. En contraste, los enemigos que buscaban destruir a David serían derrotados, cayendo en los lugares más bajos de la tierra. Aquí se revela la justicia divina: los que buscan la destrucción ajena terminan destruyéndose a sí mismos. El creyente puede confiar en que, aunque los enemigos parezcan prosperar, el juicio de Dios es seguro. Nuestra tarea no es vengarnos, sino permanecer firmes en el Señor, sabiendo que su mano derecha nos sostiene. Alegría en Dios y victoria final. El Salmo concluye diciendo: pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. La última palabra no la tienen los enemigos, sino Dios. David, como rey, encuentra su alegría no en la victoria militar ni en el poder político, sino en el Señor mismo. Este final nos recuerda que la verdadera victoria no se mide en logros humanos, sino en la fidelidad a Dios. Los que permanecen en él tendrán gozo eterno, mientras que los que viven en mentiras serán silenciados. Para el creyente, la lección es clara: aunque enfrentemos persecuciones, desiertos y mentiras, podemos tener la seguridad de que Dios vindicará a los suyos y nos dará gozo pleno en su presencia. El Salmo 63 nos enseña a vivir con sed de Dios, a buscarlo de madrugada y en la noche, en el templo y en el desierto, en la abundancia y en la escasez. Nos recuerda que su misericordia es mejor que la vida, que su presencia sacia más que cualquier banquete y que su mano derecha nos sostiene en todo momento. Este devocional nos invita a examinar nuestro corazón: ¿es Dios nuestra necesidad más urgente? ¿Estamos verdaderamente apegados a Él? Que podamos, como David, decir con convicción: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. El Salmo 63 nos recuerda que aún en medio del desierto, Dios es nuestra fuente de vida. La verdadera satisfacción no se encuentra en lo material, sino en la presencia del Señor. Por eso, te animo a que cada día busques a Dios con sed y con hambre, porque solo Él puede saciar tu alma y darte paz en medio de cualquier circunstancia. Si este mensaje te bendijo, no olvides suscribirte, compartirlo y dejar tu comentario. Que la misericordia de Dios, que es mejor que la vida, llene tu corazón hoy y siempre. Dios te bendiga.